Empezamos. Pocas personas han llegado hasta el Coliseo Abel Jiménez Parra, ubicado en Parque Samanes, para conocer si su familiar está entre las víctimas de la masacre al interior del recinto penitenciario. Joana Ramos se encuentra en el sitio y nos trae más detalles. Joana, buenas tardes. ¿Cuál es la situación a esta hora? Liz, ¿qué tal? Amigos en casa, muy buenas tardes. Cuando son exactamente la 1 de la tarde con 2 minutos, menos de 100 personas han llegado durante toda la mañana hasta acá, hasta el Coliseo Polideportivo Abel Jiménez Parra en Parque Samanes. ¿Por qué? Bueno, ellos han dicho que aquí no reciben información de su familiar, no saben si están vivos, si están heridos o si han fallecido. Por eso buscan otros lugares como los exteriores de la Penitenciaría del Litoral o como la morgue, porque ahí creen que sí van a recibir la información. Aquí pudimos observar también que menos de 10 personas, sí, escuchó bien, menos de 10 personas están aquí todavía buscando alguna señal, alguna información sobre su pariente, pero esto no sucede, y es que la falta de la lista de los reos que están con vida en la penitenciaría aún no recibe criminalística. Veamos el siguiente reportaje que preparó nuestra compañera Dayana Monroy. Es su segundo día en este lugar, hasta donde fueron convocados por el presidente de la República y en Televisión Nacional. Pero los familiares de los reos asesinados que decidieron dejar la parte externa del laboratorio de criminalística para llegar hasta aquí a buscar información. Esto es lo que encuentran. Pues no lo tenemos que necesitan ninguna información. Ustedes, amigo querido, es saber. Sí, eso es lo que necesito saber, en qué situación se encuentra. La noticia de mi sobrino, que estaban detenidos allá y no sé nada de él, si está vivo, está muerto, está herido. María es una de las pocas que se va con buenas noticias. Que está bien, que está bien. Ay, gracias. Su hijo es uno de los pocos reos con vida de los que se tiene información. Por la violencia con la que fueron asesinados, la identificación de los muertos tomará tiempo. Pero ¿qué pasa con los vivos? ¿Por qué el SNAI aún no da el reporte de los reos que están con vida para que miles de familias estén tranquilas? El director del Servicio Nacional de Medicina Legal confirma que ni a ellos el SNAI les ha entregado la información que agilizaría el trabajo. Si ya el SNAI el día de hoy ya tiene el listado de los PPLs que falten, que serían presuntamente los fallecidos, esto se nos va a facilitar porque esa información va a ser nuestra. Y con esa información el registro civil nos va a entregar las tarjetas individuales con las dactilares y ahí pues el asunto se va a facilitar. A todos los asesinados ya les han tomado las huellas dactilares, excepto a los pocos incinerados, por lo que creen que el proceso de identificación va a ser más ágil. Podríamos duplicar en las 48 horas siguientes. Si hablamos de 41 y nos fluye la información, efectivamente considero que sí. En lo que corresponde a los incinerados y cuerpos desmembrados tomará un poco más de tiempo. Por cada examen, más o menos los técnicos especialistas de nuestro laboratorio de genética, que menos mal tenemos en la ciudad, están demorando de unos 7 a 10 días aproximadamente. Zárate también revela lo que han podido identificar en las revisiones. Se observa la utilización, como usted bien lo dice, de dos tipos de armas. Armas de fuego de un calibre, diríamos, de uso importante, no es un calibre menor. Y estamos hablando también de la utilización de armas blancas. Los familiares de los fallecidos esperan información, mientras que desde Criminalística intentan explicar que la identificación de cadáveres tomará tiempo, desde el SNAI. 4 días después de la masacre, aún no entregan el reporte de quienes están con vida. Dayana Monroy, 24 horas. Y eso es justamente lo que los familiares de los PPL conocen. Entonces quiero que vean brevemente cuál es la situación al interior. No nos permiten ingresar, obviamente, pero esto es muy diferente a lo que se vio el día de ayer, donde más de 600 personas acudieron durante toda la jornada en búsqueda de información. Hoy esto está prácticamente vacío. Todos ellos están en los exteriores ya, como les había dicho, de la penitenciaría o de la morgue en busca de información. Quieren simplemente saber en qué hospital o si están todavía en la penitenciaría o si son parte de los 118 reos que fueron asesinados el pasado martes. Este centro de información provisional atiende desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, incluso atenderá el día de mañana. Con esta información me despido, sigues tú con más noticias en estudio. Muchísimas gracias, Joana. Muy buenas tardes. Y siguen llegando familiares de los reos asesinados al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses para buscar información. Al momento se han identificado 41 cadáveres. El contacto ahora es con Catalina García, quien se encuentra en el laboratorio en mención. Adelante, Catalina. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Diferentes escenarios se viven aquí en los exteriores del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional. Por un lado, familiares que ya han reconocido a sus seres queridos y por otro, hay quienes han recibido llamadas indicándole que los suyos están vivos. Hemos preparado un reportaje para ustedes. Veamos. Después de 4 días de angustia sin saber si sus seres queridos formaban parte o no de las víctimas mortales de la masacre del Martes Negro en la penitenciaría del Litoral, hoy Cecilia recibió una llamada que calmó su dolor. Su pariente está vivo. Está vivo, gracias a Dios. Sí. Sí. Estaba en el pabellón 5. Ya está por salir, entonces vamos a averiguar cómo podemos hacer para salir. Como ella, otros familiares esta vez derraman lágrimas de felicidad. Está vivo. Mami, pero porque aquí no dan nada de información. Es nuestro hermano. Está mi hermano. El SNAI le dio la lista de las personas que están vivas. Entonces tenemos que estar tranquilos nomás. De igual yo no me voy a mover de aquí, yo tengo que estar aquí hasta la última consecuencia. Carpas y sillas han sido colocadas en el interior del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional. Ahí permanecen familiares de los privados de libertad buscando información, atentos a su turno para ingresar a reconocer cadáveres. No quisiera entrar por no enterarme, pero no me queda de otra de saber de mi hijo, porque desde el día martes no sé nada de él. Una brigada de registro civil también está en las dependencias de criminalística, a fin de fluir la información y facilitar la identidad. Y es que cada vez a la morgue llegan más parientes a hacer largas filas. Yo no sé qué hacer. Lo que pedimos es el listado, que si están vivos o están muertos, solo eso nomás pedimos. En la unidad de medicina legal de Guayaquil se encuentran 118 cadáveres, 41 han sido identificados. 60 expertos están dedicados exclusivamente a esta actividad. Nosotros hemos ya entregado 22 cuerpos hasta el día de ayer. Desde el laboratorio aseguran que ningún cuerpo será entregado sin ser plenamente identificado. Y así poco a poco llegan seres queridos hasta este punto ubicado en el suroeste del puerto principal, la morgue de la Policía Nacional, buscando información. Ya están ingresando de forma ordenada. Adentro se les está proporcionando toda la información. Es cuanto puedo informar a esta hora de la tarde. Ustedes siguen con más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Catalina. Muchísimas gracias. Nos vamos inmediatamente al Palacio de Gobierno donde se encuentra Belén Merizalde, pues el presidente anuncia las acciones que se tomarán para enfrentar la crisis carcelaria. Belén, adelante, te escuchamos. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Pues justamente hace pocos minutos ya se encuentra aquí la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y también el director del SNAI para indicar cuáles son los avances en las acciones que se han tomado frente a la crisis carcelaria, sobre todo a lo ocurrido en la penitenciaría del Litoral. Lo primero que ha dicho la ministra de Gobierno es que se solidarizan con todos los privados de libertad que se encuentran en este momento en esa cárcel y también con las familias de las víctimas. Nosotros en este momento vamos a hacer que ustedes escuchen justamente las declaraciones de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. De los oficiales de las Fuerzas Armadas y se encuentran bajo la coordinación de la Comandante General de la Policía Nacional, presentes todos en el territorio. El equipo de forenses de criminalística de la Policía Nacional ha podido identificar hasta el momento 41 de los fallecidos. Ha entregado el día de ayer, 30 de septiembre, 21 de esos fallecidos a sus familias y entregará el día de hoy 20 cuerpos más para su digna sepultura. Actualmente están en proceso de verificación la identificación de 77 fallecidos, con el objeto de que las familias conozcan la identidad de las personas que se encuentran a salvo. El SNAI ha tomado las medidas pertinentes para que los listados de los familiares sean conocidos de manera rápida, o sea, lo antes posible por las familias. Las listas de las personas verificadas se van a entregar a los medios de comunicación. Quisiera pedirles su colaboración para la difusión de los mismos, de manera que llegue tranquilidad al seno de las familias que en este momento se encuentran preocupadas por la vida y por la integridad física
Como ustedes han podido escuchar, esas han sido las declaraciones de la ministra de Gobierno, que ha señalado que se entregarán estas listas para que los familiares puedan identificar justamente a sus seres queridos. Además, se ha anunciado que son alrededor de 3.600 efectivos entre militares y policías los que se encuentran realizando los operativos necesarios para retomar completamente el control en este centro penitenciario. Nosotros ya en nuestra emisión estelar estaremos ampliando los detalles de todas las declaraciones que den en ese momento las autoridades de gobierno. Esa es la información que tenemos. María Gracia, regresamos contigo a estudios, que tienes más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Belén, para ti también, y muchísimas gracias por el informe. Y familiares continúan solicitando información oficial en los exteriores de la penitenciaría del Litoral, mientras que varios reos recobraron su libertad tras cumplir su condena. Nos enlazamos a esta hora con Alex Vargas, quien se encuentra fuera de este centro carcelario. Adelante, Alex, buenas tardes. Gracias, qué gusto. Buenas tardes, amables televidentes, compañeros. Aún sigue la incertidumbre y la preocupación por parte de los parientes de algunos PPL aquí en el interior de la penitenciaría del Litoral, kilómetro 17 de la vía Daule. Como ustedes pueden apreciar en imágenes, sabemos también que están permitiendo el ingreso en orden de ciertos familiares que son del pabellón 5 a la 2, para de esta manera tomar contacto con la persona asignada en su interior y ver si el PPL consta en un listado que mantiene en su interior. Tenemos detalles y por supuesto en la siguiente nota de nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga se amplía. Veamos. En medio de abrazos y sonrisas, así fueron recibidos por sus familiares varios reos que recobraron su libertad tras cumplir su condena en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil la noche de este jueves. Quienes salían cuentan cómo fue vivir desde adentro la masacre del martes. José Luis se encontraba en el bloque 4 y nos dice que lo que se vivió fue una verdadera guerra. Lo más aterrador que usted pueda pensarlo, una guerra dentro del penal, simplemente. Para Naldo, quien estuvo en el bloque 1 por 13 meses, es un alivio, dice, salir de la penitenciaría después de los momentos de terror del martes. Horrible allá, demasiado feo. La gente no come ahorita, la gente está sin comer, estamos 3 días sin comer allá. Había quienes salían sin camiseta y sus familiares se encargaban de vestirlos y alimentarlos. Después de 3 días de incertidumbre, verlos con vida es una alegría, dicen. De verdad muy contenta de verlo vivo y que no esté muerto. Gracias a Dios por haber permitido que mi hermano por fin salga. 60 reclusos fueron liberados la noche del jueves. Ellos también eran abordados por personas que seguían sin noticias de su familiar. Yo he ido a los amanes, he ido allá a la morgue y aquí he pasado. Y no sé nada, nadie dice nada. El SNAI informó que en la penitenciaría del Litoral se reportan 8.167 PPL presentes en los 12 pabellones, 48 alas y 79 hospitalizados con custodia respectiva. Mientras la mañana de este viernes, este era el escenario en los exteriores de la penitenciaría. Alrededor de 600 personas continuaban apostadas en este punto. No me han dicho nada, quiero ver. ¿Por qué no ha ido al Parque Samán? Yo ya he ido allá y no me han dicho nada. ¿Y a la morgue? También he ido. ¿Por qué ha venido acá? Para ver si mi hijo está aquí. Eso es lo que aún se vive tras la masacre del martes. Mientras unos finalmente son liberados y tienen una segunda oportunidad, de otros no se tienen noticias y sus familias desesperan. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. En este ambiente de incertidumbre, muchas personas dicen que se van a mantener hasta no tener información. Noten ustedes, hace pocos minutos una mujer se desmayó en vista de que no hay paramédicos. Las personas que están aquí le tuvieron que brindar auxilio inmediato. Es oportuno, ellos están también solicitando la presencia de paramédicos para de esta manera, ante el clima y el calor, muchas personas entran en desesperación y se desmayan. Es oportuno mencionar esto y saber que ellos, aquí como parientes, dicen que van a permanecer hasta tener la información que ellos requieren. Es en cuanto a lo que podemos informar aquí en los exteriores de la penitenciaría del Litoral, kilómetro 17 de la vía Daule. Compañeros. Gracias, Alex. Que tengas una muy buena tarde. Vamos a cambiar de tema. 4 bancadas legislativas le dicen al gobierno que es inoficioso que insista en el proyecto económico urgente de creación de oportunidades, pues fue devuelto por incumplir requisitos, mientras el Ejecutivo aún analiza qué acciones tomar para defender su propuesta de ley. UNES, Pachacutic, Izquierda Democrática y el PSC firmaron este comunicado en el que defienden la decisión del Consejo de la Administración Legislativa de devolver el proyecto de creación de oportunidades. Pero además, tras la insistencia del gobierno de seguir con el proyecto, los asambleístas le dicen:
Resultaría inoficioso el envío de otra propuesta con más impuestos y que sea regresiva en materia de derechos laborales. Sin embargo, si el presidente y su gobierno persisten en estas ideas, coincidimos en que se llame a una consulta popular. Que le consulten a la ciudadanía si la clase media está de acuerdo que se golpeen los bolsillos de aquellos, si los trabajadores están de acuerdo que existan mecanismos regresivos a los derechos del trabajador. Hay un mensaje claro para que el gobierno o bien tome la vía de la consulta popular o bien haga un nuevo envío de la propuesta corrigiendo los errores. Desde Creo piden respeto a las bancadas y sostienen que no pueden marcar los escenarios que el gobierno pueda tomar más adelante. La intención es marcar la línea al gobierno, no se equivoquen. Somos un gobierno que llegó con el respaldo del pueblo ecuatoriano y nosotros seguiremos lo que sea fundamental y necesario para los ecuatorianos, no para el interés de las bancadas legislativas. Continuamos revisando cada una de las opciones y alternativas que tenemos. Hay algunos sectores independientes que cuestionan la decisión del Consejo de la Administración, pues dicen que no fue la correcta. El Consejo de Administración Legislativa no tiene facultad alguna para interpretar o calificar la constitucionalidad o no de ningún proyecto de ley. Es decir, lo que hizo el CAL es arrogarse funciones. Y aquí hay bloques parlamentarios que están dispuestos políticamente a bloquear cualquier iniciativa de cambio. Habrá que esperar qué camino tome el Ejecutivo, pues ya se anunció una batalla democrática para defender su propuesta de ley, que hasta ahora ya no tiene respaldo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y la batalla democrática que anunció el presidente Guillermo Lasso abre múltiples salidas políticas al proyecto Creando Oportunidades. Analistas políticos creen que es mal momento para una consulta popular. Consideran que debe insistir en la Asamblea y hasta vuelven a hablar de muerte cruzada. Y vamos a luchar. Estas palabras abren múltiples posibilidades. La batalla del presidente podría significar el envío de un nuevo proyecto y al decir insistir, ¿se referirá al insistir en el legislativo? ¿O será que piensa en una consulta popular? ¿O que incluso vuelve a aparecer el fantasma de la muerte cruzada? Para estos dos analistas, los tres escenarios son posibles. Pachano cree que podría volver a insistir en la Asamblea, pero ahora sí con un movimiento político previo. Yo creo que la más real es la primera, la que el gobierno va a buscar, digamos que sea insisto en la palabra, la menos traumática. Me parece que va a ser. No creo que esa sea la que tenga viabilidad. Ese es otro tema, ¿no? También habla de la consulta popular, al igual que Alfredo Negrete. Pero ambos creen que tomaría mucho tiempo. Y Negrete considera que no la ganaría, pues su único capital político, la vacunación, se acaba. Y aparece un nuevo elemento. La masacre carcelaria, por la que hoy somos noticia internacional, también afecta la gestión del gobierno. Es el menos propicio para una consulta, por lo cual creo que las circunstancias y quizás la indecisión o falta de pericia en el Ejecutivo coincidieron en tirar abajo la consulta. Repito el término muy doméstico, tirar abajo la consulta. De lo que hablan ambos es de la muerte cruzada, no como una posibilidad que tenga como primera opción el gobierno, pero para ellos quizás sí como la más conveniente. No para volver a ganar las elecciones, pero sí para hacer los cambios que quieren. El gobierno, el presidente, se queda gobernando con poderes legislativos durante un tiempo indeterminado. Y segundo, la Asamblea está muy desprestigiada y la ciudadanía vería con buenos ojos el cierre de la Asamblea, digamos, la disolución de la Asamblea. En el periodo en que el presidente gobierne por decreto, puede hacer las transformaciones que quiera prácticamente. Negrete asegura que la otra opción, de la que algunos grupos de poder ya comienzan a hablar, es la opción de asumir que los 30 días siguen corriendo y que la ley Creando Oportunidades puede entrar por el Ministerio de la Ley sin aprobación del CAL. Para él, esta es una posibilidad que el propio presidente ya cerró. Pero eso está aceptando todo lo que ha sucedido hasta este momento. O sea, el presidente de la República inicia su batalla democrática desde cero. Este jueves el primer mandatario no quiso adelantar a qué se refería con batalla democrática. Aseguró que cuando se tomen decisiones, las conoceremos. Dayana Monroy, 24 horas. Seguimos en 24 horas. En el caso Yunda, hoy fue la tercera jornada de la audiencia de juicio. Daniela Valencia está ahí. Y Paul Cuello está en el municipio de Quito siguiendo la agenda del alcalde Guarderas.
Justamente el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, mantuvo hoy varias reuniones en su despacho con representantes de algunos sectores. Paul Coello siguió esta agenda. Paul, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Hola, ¿qué tal? Así es, un ambiente tranquilo se ha vivido durante esta jornada acá en el municipio de Quito, después de que Santiago Guarderas fue posesionado el día de ayer nuevamente como alcalde de la capital. Su equipo de comunicación nos manifestó que el alcalde cumple agenda en su despacho, se ha reunido con varios representantes de sectores sociales y también está analizando los nombres de quiénes serán los nuevos gerentes de las empresas municipales. Se han barajado nombres que ya conocemos, como el de Daniela Valareso, la ex intendenta de Pichincha, que sería la nueva secretaria de Seguridad. Así también Francisco Pérez sería el nuevo secretario de Salud, entre otros nombres que tiene que confirmar en las próximas horas el alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Conversamos también con algunos concejales manifestando su apoyo, la gran mayoría, a la gestión de Santiago Guarderas, y le exhortaron precisamente para que sus primeros trabajos se enfoquen en la obra del metro de Quito, en el tema de la seguridad de la ciudad y la pandemia. En la noche les estaremos contando más detalles. Con esta información regreso a estudios. Ustedes con más noticias. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Para ti también, muchísimas gracias. Con la presencia del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, arrancó el tercer día de audiencia de juicio por el delito de peculado. Durante esta jornada hubo contratiempos con el primer testigo de fiscalía. Nos trasladamos hasta el Complejo Judicial Norte con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Buenas tardes, Daniela, cuéntanos. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Pues con ciertos inconvenientes respecto al primer testigo presentado por Fiscalía, arrancó este tercer día de audiencia de juicio en contra del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más por el delito de peculado. Este testigo es un funcionario de Contraloría que habría revisado el informe realizado por esta entidad respecto a la fase precontractual para la adquisición de las pruebas para la detección de COVID-19. Sin embargo, respecto a lo que dijo aquí ante el tribunal, se habría contradicho respecto a lo que dijo en la versión durante la instrucción fiscal. En base a ello, el abogado del representante de la empresa Salumed, Felipe Rodríguez, le solicitó al tribunal que se detenga a este testigo. Además, durante este tercer día de audiencia también asistió el exalcalde de Quito, Jorge Yunda. Escuchemos lo que dijo minutos antes de que se instalara la audiencia. Así es la vida, la función pública es así, no estoy aquí por sobornos, ni por coimas, ni por enriquecimiento, ni por favorecer a nadie, sino por una supuesta baja sensibilidad, dicen, de las pruebas que aquí desmentiremos con la verdad y con la ciencia en la mano. Otro de los inconvenientes que se ha dado durante estos 3 días de audiencia es que Fiscalía presentó un listado de 75 testigos, cuando originalmente era de 180. El tribunal le llamó la atención al fiscal, pues además se habría alterado el orden de los mismos. Recordemos que durante sus alegatos de apertura, el fiscal Alberto Santillán acusó a estos procesados de un perjuicio para el municipio de 2,2 millones de dólares, pues no se habría cumplido con las especificaciones para estas pruebas para la detección de COVID-19 en la capital. Esto es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios, que tienes más noticias. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias. Y 3 informes con indicios de responsabilidad penal y glosas por 190 millones de dólares salpican a la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Así lo aseguró el contralor subrogante Carlos Riofrío, quien se refirió además a la información remitida a la Asamblea sobre legisladores glosados. Que las responsabilidades y las glosas están en firme y que por eso justamente fueron enviadas a la Asamblea Nacional, dice el contralor subrogante Carlos Riofrío en referencia a la información entregada al Legislativo sobre 16 de sus integrantes sancionados por el organismo de control. Todos han sido notificados, aclara Riofrío, tras la reacción que desde el Legislativo se generó por parte de los implicados, algunos de los cuales dijeron desconocer del tema. Todos tienen conocimiento, todos fueron notificados con estas responsabilidades. Las responsabilidades administrativas, glosas y órdenes de reintegro suman 35 millones de dólares. Además, sobre 8 legisladores pesan informes con indicios de responsabilidad penal. En la Contraloría General del Estado, las etapas para recurrir están culminadas. Ellos todavía tienen la opción de presentar cualquier justificativo o solicitar un recurso en el contencioso administrativo.
Otro de los temas que se ventilan en los pasillos de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional es el de las revelaciones en torno a las irregularidades determinadas en la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Río Frío dice que la entidad ha realizado 25 exámenes al proyecto, 6 correspondientes a Sinohidro, la contratista. En un primer momento se determinaron 297 millones de dólares en glosas, pero su antecesor Pablo Celi no confirmó todas, señala. Una vez que pasa a la etapa de predeterminación y determinación, se presentan los justificativos del caso y de esos 297 millones no se confirman 107 millones. Finalmente quedaron en firme 190 millones de dólares en glosas y además 3 informes con indicios de responsabilidad penal que salpican a la hidroeléctrica que por errores de construcción no ha logrado operar en toda su capacidad y que deja millonarias pérdidas al Estado ecuatoriano. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La audiencia de juicio en contra del ex defensor del pueblo Freddy Carrión se suspendió por pedido de la defensa. Aunque el tribunal aceptó cambiar la fecha para el desarrollo de esta diligencia, sancionó a los abogados del exfuncionario con 2 salarios básicos unificados. Más duró el traslado del exdefensor del pueblo Freddy Carrión hasta la Corte Nacional de Justicia que el tiempo en el que tardó la audiencia de juicio en su contra en suspenderse. Por pedido de la defensa del exfuncionario, esta audiencia arrancará el próximo 14 de octubre a las 9 horas. Al haberse dado un cambio en la defensa, los abogados alegaron que no tuvieron el tiempo suficiente para revisar parte del expediente. Nunca tuvimos acceso a los cuerpos que se desarrollan aquí en la Corte Nacional. Aunque el tribunal, conformado por los jueces Marco Rodríguez, Daniela Camacho y Walter Macías, aceptó cambiar la fecha de la audiencia, sancionó a los abogados con 2 salarios básicos unificados. Argumentaron que aunque se debe dar todas las facilidades para que se ejerza el derecho a la defensa, no se pueden aceptar ese tipo de dilaciones. Es injusto, pero creo que en virtud de la defensa valió la pena. Nosotros no tenemos ningún problema en defendernos donde nos toque defender por la multa que nos han impuesto. De alguna manera piensan o sienten que debían haber estado preparados para esta diligencia. A su salida, uno de los testigos llamados por Fiscalía, el exministro de Gobierno Gabriel Martínez, adelantó parte de lo que debe aclarar ante el tribunal. A mí me llamó el doctor Falconi el día del incidente. Él indicaba que habían personas que habían ingresado a su domicilio y obviamente eso está parte de una investigación. Queremos saber para qué les llamó. Queremos saber qué le dijo. Este proceso por el delito de abuso sexual habría ocurrido entre la noche del sábado 15 y madrugada del domingo 16 de mayo, en una fiesta del exministro de Salud Mauro Falconi. La agresión se habría cometido a la pareja de este último. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro, Forever Music 92.5 FM, Guayas y Santa Elena y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Estamos de regreso con más información. La pandemia costó al país 900 millones de dólares y el gobierno necesitaba pagarla con contribuciones especiales que traía el proyecto de ley. Y también esperaban disminuir el déficit y la deuda pública. Ahora se esperaría otro proyecto para poder iniciar la recuperación económica. La normativa que el CAL devolvió al Ejecutivo tenía el objetivo de recuperar el empleo y hacer esfuerzos que permitan reducir el déficit fiscal. Así lo explica el viceministro de Finanzas, Bernardo Orellana. Recuperación, recuperación, recuperación. Recuperación del empleo, recuperación de la inversión y recuperación de las finanzas públicas
que hay que ajustarlas. Desde Cordes explica el economista José Hidalgo Pallares que no haya sido calificada para su tratamiento en la Asamblea es una mala noticia que afecta a los más vulnerables. A mí me parece una mala noticia. No puede haber una recuperación económica si solamente se mejora el tema laboral. No puede haber una recuperación económica y creación de empleo si solamente se mejora la tributaria. Y creo que va a afectar sobre todo a los más vulnerables. Por un lado, porque el Estado no va a estar lo suficientemente financiado para seguir brindando de manera adecuada bienes y servicios a los sectores más pobres. De acuerdo con el viceministro, además de reducir el déficit fiscal, se requería también pagar la pandemia. La pandemia casi costó 900 millones entre vacunas, logística de vacunas, escuelas, bonos para digamos, especiales que se dieron. Desde hace muchísimos años, los gastos son siempre mayores que los ingresos. Si a eso se suma que un gasto adicional entró en el presupuesto, entonces lo que tuvo que hacer el gobierno, no solo sino también el anterior, es dejar de pagar algo más. Y con las contribuciones adicionales aspiraban a lograr este pago. Para personas naturales planeamos recaudar 320 millones, 2 años. Para empresas, 105 millones, también una contribución sobre el patrimonio. Y, digamos, en reporte de activos en el exterior, algo como 200 millones. Si sumamos todo eso, tenemos algo como 945 millones de dólares. Con el impuesto a la renta querían obtener 100 millones adicionales el 2022 y a partir del siguiente año 460 millones adicionales cada año. Ahora, según Hidalgo, el gobierno debería mandar otro proyecto por separado para lograr los objetivos. Va a tener que insistir en el envío de una reforma tributaria porque la situación fiscal sigue siendo igual de crítica que hace, insisto, no solo como consecuencia de la pandemia, sino que hace 3, 4 años, porque los gastos son mayores que los ingresos. Me parece que el debate no está siendo técnico, sino sobre todo ideológico y político, que se están oponiendo a las iniciativas del Ejecutivo sin debatirlas de manera bien fundamentada. En los próximos meses, Ecuador recibiría montos por parte de organismos multilaterales que permitirían en algo sortear el año 2021. Sin embargo, la situación se complica en los próximos años. En Quito, María Gracia Costa, 24. Continuamos informando. Tras evidenciar que la situación epidemiológica mejora en el país, el Ministerio de Turismo trabaja en planes de reactivación para levantar las zonas turísticas afectadas por la pandemia. El ver que de a poco los turistas regresan al pueblo mágico de Mindo después de más de un año de pandemia genera esperanza. Así lo mencionan propietarios de hosterías, restaurantes y atractivos turísticos de este pueblo, ubicado al noroccidente de Pichincha. Gracias a Dios se está reactivando el tema y en lo personal creo que es muy acelerada la reactivación. Y se está reactivando paulatinamente gracias al plan de vacunación que genera confianza a la ciudadanía, mencionan los habitantes. Bueno, fue un tiempo bastante difícil, creo que para todo el Ecuador, y el sector turístico fue el que más pérdidas tuvo. Y es que después de evidenciar que la situación epidemiológica mejora en el país, el Ministerio de Turismo trabaja actualmente en planes para reactivar estas zonas a nivel nacional, zonas que viven netamente del turismo y que se han visto gravemente afectadas. Muchos negocios han cerrado, han estado temporalmente suspendidos. Pero ahí viene esa resiliencia que tiene en este caso el empresario turístico ecuatoriano de volver a levantarse, volver a abrir sus negocios, de volver a emprender. Son las realidades con las que se han topado los agentes turísticos del ministerio a nivel nacional. Por eso mencionan que es urgente trabajar en este tipo de planes de reactivación para levantar nuevamente a estas zonas. Dentro de las actividades justamente viene el tema de la promoción. Se está planificando para el próximo año ya participar en ferias internacionales de turismo. Aquí tenemos un destino importante que es Mindo en el tema del aviturismo, no la observación de aves. La intención es llegar a los niveles normales de turismo en estas zonas, pero con una reactivación responsable, conscientes de que el virus continúa entre nosotros. En Mindo, con cámaras de Freddy Toapanta y Darío Zapata, Paul Coello, 24 horas. Información internacional, varios tornados azotaron la ciudad costera de Kiel en el norte de Alemania. Algunas personas fueron alcanzadas por el tornado y al menos 6 resultaron gravemente heridas. Además, varias casas en otra parte de la ciudad resultaron dañadas por otros tornados. Asimismo, uno de ellos arrasó una localidad al oeste de Sydney, Australia, dañando propiedades
líneas eléctricas y arrancando árboles. Además, cabe acotar que varias personas también allí resultaron heridas durante el inusual suceso meteorológico. Venezuela estrena el bolívar digital tras su tercera reconversión monetaria en 13 años. Sin embargo, la reconversión no logra levantar los ánimos de los venezolanos. Venezuela vivió este viernes su tercera reconversión monetaria en lo que va de siglo. En 13 años se le han quitado 14 ceros al bolívar. El bolívar digital entra en circulación mientras que el bolívar soberano, la antigua moneda de curso legal, desaparecerá progresivamente. La nueva moneda también elimina 6 ceros debido a la hiperinflación que ahoga el país. Ahora por cada millón de bolívares soberanos se obtendrá un bolívar digital. Pero la reconversión no logra levantar los ánimos de los venezolanos, quienes utilizan el dólar en su vida cotidiana. Para uno yo creo que lo único que va a mejorar es porque el volumen de dinero no lo va a estar cargando uno tanto, dice uno, porque para uno cargar $5 en el bolsillo en efectivo tiene que cargar una maleta. El bolívar digital no es una criptomoneda, contará con monedas de un bolívar y billetes de 5, 10, 20, 50 y 100. Para los expertos, la devaluación e hiperinflación ha terminado por asestar una puñalada mortal al bolívar soberano. Los pagos exactos. Esta reconversión es muy similar a las otras dos, solamente que el contexto macroeconómico es mucho peor que las otras dos reconversiones. Venezuela viene de 7 años de recesión, probablemente el 2021 será el 8º año de contracción económica, 8 años consecutivos, con una pérdida de más del 75% del PIB, pero además viene de un proceso de hiperinflación y ahora de alta y persistente inflación, dos enemigos tremendos de una reconversión monetaria. La acelerada pérdida de valor de la moneda nacional provocó la escasez de dinero líquido en todo el país desde hace algunos años, algo que probablemente ocurra con el bolívar digital. Los venezolanos se han lanzado a la búsqueda de cualquier certeza económica, sea a través del dólar o las criptomonedas.